tú has sido nuestra fortaleza, Señor. Y cuando estamos cansados y cargados, ¿a quién vamos, Señor? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a pasar al tiempo de la palabra esta tarde y les voy a pedir de favor que vayan abriendo o encendiendo su Biblia, ¿verdad? Algunos traen su Biblia en el celular y el tema de la enseñanza es el segundo mandamiento: no te harás imagen. Ese es el tema de la enseñanza: no te harás imagen. Éxodo capítulo 20, verso 4 al 6. Éxodo capítulo 20, verso 4 al 6. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento, hermanos, se refiere claramente a no adorar imágenes de dioses falsos. Eso es lo que nos está dejando ver. La prohibición de este mandamiento no es en contra de hacer imágenes con fines artísticos o educativos. ¿Sí me explicó? Sino más bien a hacer alguna imagen de cualquier cosa creada con el fin de adorarla como si se tratara de Dios. A eso se está refiriendo. ¿Y qué se muestra aquí también de parte de Dios? Se muestra el celo de Dios a su deidad, a su divinidad. Eso se muestra. Porque ¿cuántos reconocen que nadie más merece ser adorado que nuestro único Dios verdadero? ¿Cuántos dicen amén? Él es el único que merece ser adorado y exaltado. Sin embargo, quiero decirles que este ha sido un problema para el ser humano, porque en la ignorancia del ser humano, o en nuestra ignorancia, podemos decir también nosotros, ¿verdad? Se tiende a estar adorando lo creado. A eso se tiende, a adorar lo creado. Por ejemplo, algunos adoran al dios Sol, ¿verdad? Nuestros antepasados adoraban al dios Sol, a la diosa Luna, al dios Estrella y así. Algunos hasta les gusta poner su confianza y su adoración en su signo zodiacal, ¿no? Algunos te preguntan, ¿y tú qué signo eres? ¿Y cómo te va a ir el día de hoy, no? Y ahí ponen su confianza en esa parte, ¿sí? Otros muestran su adoración haciendo imágenes y adorándolas. Eso es lo que hacen otros, hacer imágenes y adorarlas. Yo quiero decirles que este fue también un error del pueblo de Israel. El pueblo de Israel cayó muchas veces en este problema y edificaron imágenes, ídolos que violaban este segundo mandamiento. Y así vemos como algunos reyes de la tribu de Judá lucharon, fíjense, ellos lucharon por erradicar este pecado que estaba en el corazón de ¿quién? De todo el pueblo. Y el rey Ezequías nos deja un ejemplo muy claro. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 3 y 4. ¿Me avisas, hermanita? Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versos 3 Bueno, y buenos 4. días. Les damos a los hermanos que nos ven por las redes sociales. Dios los bendiga. Sean bienvenidos a Misión Cuernavaca. Hoy Ezequías fue el rey de Judá. Un tema para y dice jóvenes ahí que se llama la importancia de un verdadero encuentro con Dios. Para los que apuntan, permítanme tantito. el tema de hoy es la importancia de un verdadero encuentro con Dios. Desde el verso 1 le voy a dar buscar, lectura. por favor, en el Isaías, tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Verso 3.
hizo lo recto Isaías ante 6. los ojos de quién, hermanos, de Jehová. Del Esta versículo palabra 1 o este verbo al hacer lo recto versículo habla de hacer lo justo, ¿sí? A eso se refiere. ¿Alguien trae Hizo lo un- recto ante los ojos de Jehová, conforme a Lo lea? todas Es que las esta es cosas que nueva había traducción hecho David, viviente. su padre. Entonces me lo leen primero en Ahora describe el verso en Reina 4 que Valera. hizo. Él quitó los Ahorita yo lugares lo leo altos en Nueva y quebró las Traducción. imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué la hizo pedazos esa serpiente? ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando la mortandad y luego Dios le dice, haz una serpiente de bronce y cualquiera que la mire será sanado. Bueno, estos pues recibieron su sanidad, pero algunos pusieron hasta su confianza en la ¿Ya lo tienen? serpiente y se hicieron una imagen y la empezaron a adorar. ¿Y por qué la quitó Ezequías del pueblo? ¿Sí? Porque ahí dice, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Es para nosotros importante considerar esto, que muchos personajes de la Biblia lucharon contra este pecado, contra que se cumpliera el segundo mandamiento. ¿No? ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás, ¿qué? Imágenes. Entonces, para nosotros es también importante no hacernos imágenes y adorarlas. También la Biblia nos enseña de lo mal que puede ser esto, de hacer imágenes y adorarlas. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 44, verso 10 al 18. Isaías 44, verso 10 al 18. Y empieza esta escritura haciendo una pregunta. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura como el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa, corta cedros y toma cipres, y encima que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un Dios, ¿y qué dice? Y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado. He visto el fuego y hace de él sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón, ¿para qué dice? Para no, fíjate, el adorar imágenes nos ciega los ojos del entendimiento y también no entendemos la voluntad del Señor. Por tanto, ¿qué hace Dios? Condena la fabricación de imágenes, ¿para qué? Para adorarlos. Eso es lo que condena a Dios. Y de hecho, aún fabricar imágenes de Él sería imposible, hermanos. ¿Por qué? Porque si su gloria y majestad es tan incomparable y inmensurable que ningún templo puede contenerla. Ningún templo puede contener la gloria de Dios. Por eso la Escritura dice que toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. No hay lugar que pueda contener la gloria de Dios. Ni nosotros que somos el templo del Espíritu Santo.
¿Podrás contener la gloria de Dios tú? ¿Qué pasa con nosotros? Caemos postrados ante la presencia de Dios. Simplemente ahorita en la adoración, algunos estaban postrándose delante de Dios. ¿Por qué? Porque perciben cómo la gloria de Dios desciende en sus corazones. ¿Cuándo desciende la gloria de Dios en un corazón? Cuando ese corazón es contrito y humillado. Así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde, ¿de qué dice? Corazón. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? Bueno, hay que humillar nuestro corazón. Hay que rendirnos al Señor y veremos la gloria de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está condenando la fabricación de imágenes para hacer ídolos con el propósito de adorarlos. Y aún su gloria no se puede contener, no hay ningún templo que la pueda contener. Vamos al libro el libro de Reyes, capítulo 8, verso 27. Primer libro de Reyes, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 27. Dice así la Escritura: pero, ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? ¿Es verdad? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo? ¿Qué dice? El rey Salomón entendía esto. Él había edificado casa para Jehová, y dice que cuando descendió la presencia, ellos adoraban al Señor, ellos estaban haciendo su función como sacerdotes. Y dice que llegó un momento en que no empezó a bajar la gloria de Jehová, y entonces ellos que dejaron de adorar a Dios y se postraron en la presencia de Dios, y ya no podían adorar a Dios, porque la gloria de Jehová estaba en ese lugar. Por eso dice, cuánto menos esta casa que yo he edificado, no puede soportar tu gloria esta casa. Por eso es bien importante comprender, hermanos, que este segundo mandamiento tiene que ver con la manera en que adoramos a quién. A eso tiene que ver el segundo mandamiento. No te harás, ¿qué dice? Imagen, dice claramente, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ahí está el principio, no, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago, dice, misericordia a millares, hago misericordia a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Dios? Que no adoremos imágenes. Esto tiene que ver también con el sentido de cómo estamos adorando a Dios, tú y yo. Debemos solo adorar al único Dios verdadero, porque este mandamiento nos declara que debemos adorarle únicamente a Él de la forma que Él lo establece, no como yo pienso y como yo siento. Debemos de adorar a Dios como Él lo establece. Fíjense, nosotros acabamos de llegar de un congreso ayer. Viernes y sábado estuvimos en un congreso. ¿Y sabes a qué fuimos? A ser preparados para saber adorar a Dios en el servicio. Nos fue bien duro, créannos, también nos dio el Señor como no tienen idea. Nos confrontó con su palabra, nos habló bien claro de muchos principios que debemos de aplicar en nuestra vida personal y aplicarlos aquí en el servicio a la iglesia. Algunos me decían, pastor, ¿qué tiene? ¿Está usted enfermo? ¿Está triste? Que le digo, ¿sabes? Te digo qué es lo que tengo. Me está pegando la palabra. Me está golpeando en lo más profundo de mi corazón. Y yo no aguanto tanto. ¿Y qué es lo que hago? Me rindo ante ella. Me rindo ante la presencia de Dios, pero porque quiero aprender a adorar a Dios como Él lo establece en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Sí, para eso necesitamos estar aquí. Para eso estamos estudiando los 10 mandamientos. La mayoría de la gente hace muchos intentos, hermanos, por hacer a Dios a la forma que más les conviene. Así es la gente. Por ejemplo, hace tiempo se dio una situación con respecto a una versión de una Biblia. Hubo un grupo de personas que trataron de sexualizar la Biblia, y todo porque dicen que la Biblia los confronta en las áreas de sus vidas. Y para acabarla un poquito, pues este tipo de personas son personas homosexuales. Digo,
Eso es lo que ellos quisieron hacer, porque la Biblia los confronta con esa situación, con esa área de su vida. Ahora imagínate, también está la parte de aquellas mujeres que son del orgullo LGTB, ¿no? También quieren acomodarse a Dios a su manera. Y algunos te dicen, es que mira, algunos dicen, no, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabes que ese amor está fundamentado en sus principios de su palabra? Mira, por ejemplo, la Biblia dice en Hebreos que Dios al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Y al que recibe por hijo, ¿qué le hace? Lo azota, dice la Escritura. Ahora muchos dicen, no es que Dios no disciplina. No, Dios sí disciplina a sus hijos. A los que son sus hijos. Los que no son sus hijos no los disciplina, no les pasa nada. Podrán hacer lo que quieran en esta vida, pero no les va a pasar nada. Podrán ir a una congregación, podrán meterse aquí, meterse allá, pero si no les pasa nada, pues te da a entender que no son sus hijos. Ahora, ¿qué hace Dios al que ama? Disciplina, lo corrige. Ahora, lo mismo es, si tú ves a tu hijo que está jugando en el patio de tu casa y de repente ves que hay un cristal en la ventana de arriba y el cristal está así como que casi cayéndose porque se rompió, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir dejando que tu hijo siga jugando ahí en el patio sin arreglar el cristal? ¿O le vas a decir a tu hijo, apártate de ese lugar para que no te pase algo? ¿Qué vas a hacer? Dile al que está a tu lado, Dios siempre avisa. Ahora regrésasela y dile, sí, porque nos ama. Sí. Lo mismo tú, si amas a tu hijo, ¿qué vas a hacer? Lo vas a poner por avisado. Vas a avisarle a tu hijo que se haga a un lado para evitar un accidente grave. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Pues nos está avisando esta tarde. Porque nos ama. Y hay quienes no les gustan los avisos de Dios y se acomodan a Dios a su manera. Y este grupo de personas que querían desexualizar la Biblia, en Europa, ¿sabes que ya le quitaron el él y el ella a la Biblia? Y eso viene para acá. Para que las generaciones nuevas que vienen, cuando lean ese libro, que es tan perseguido, que es la palabra de Dios, y tan eterno, ellos no se identifiquen bien en su género. Por eso le quitaron él y ella. Así están trabajando en Europa. Hay países donde ya tienen la libertad total. Pero la realidad es que todos llegamos a tener un concepto de Dios cuando no se le conoce. ¿Cuántos dicen amén? Sí, cuando no conoces a Dios, tú te acomodas a tu Dios a tu manera. Y estas personas que estaban haciendo esto de desexualizar la Biblia, estaban buscando adorar a Dios como a ellos les conviene y tratando de complacer su propia pasión desordenada, su propio Dios, su ego de ellos mismos. ¿Sabes que Dios condena este estilo de vida? No nosotros, es Dios con su palabra quien condena este estilo de vida. ¿Qué dice la Escritura? Que ni los cobardes, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los afeminados, ¿sí? ¿Heredarán qué? O sea, tenemos que ser claros, nuestros principios deben de estar fundamentados en la palabra de Dios. Mira, yo quiero decirte algo. En Estados Unidos, fíjate bien lo que te voy a decir. Allá los pastores ya tienen la autorización de parte del gobierno de casar. Aquí en México no. Aquí el que te casa es el juez cívico. Nosotros los pastores no casamos. Pero allá en Estados Unidos sí. Si llega un grupo de personas homosexuales o mujeres lésbicas a una congregación y le piden al pastor que los case o las case y no lo hace, ¿qué crees que pasa? Cárcel. Bueno, eso viene para acá, ¿eh? Se está armando. Bueno, ya está armado, nada más que están así como que metiendo todo el asunto poco a poquito, ¿no? Incluso vas a ver que muchas congregaciones que se dicen iglesias que no están dadas de alta en gobernación y que evaden sus impuestos, se van a cerrar. Viene la cosa bien dura, hermanos, aquí en México también. Y también el gobierno nos va a querer exigir ese principio de que casemos a las personas. Pero
pero nosotros nos tenemos que amparar, porque para eso hay leyes. ¿Cómo nos amparamos? Con la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos nosotros que poner nuestros principios de orden aquí en esta congregación y que nos regimos bajo los fundamentos de la palabra de Dios. Creemos nosotros en el matrimonio hombre con mujer, fundamentándonos en Génesis, donde dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. Cuando tú ya te amparas con estos principios, el gobierno ya no te forza a que cases homosexuales o mujeres lesbianas o trans. ¿Sí me explicó? Son principios que están establecidos y leyes que tenemos que saberlas utilizar para el bien de toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios condena ese estilo de vida, pero esas personas crean un Dios a su imagen y hasta, fíjense, tienen iglesias cristianas así, de homosexuales, de lesbianismos, así las tienen las iglesias, ¿sí? Formándose en ellos mismos un concepto de un Dios verdadero o un Dios falso. Un Dios falso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le adoremos como Él lo establece, hermanos, como Él lo manda, no como nos convenga. Y de esto se trata el segundo mandamiento. Por ejemplo, Caín en la Biblia nos deja ver un ejemplo de que cómo Caín no adoró a Dios como Él lo establecía, pero Abel sí. Vamos a Génesis capítulo 4, verso 1 en adelante. Génesis capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice así, pongan mucha atención por favor, dice. Conoció Adán a su mujer Eva, fíjate, hombre con mujer, principios de Dios, ¿sí? La cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de, ¿qué dice? De ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó, fíjate, Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sí qué dice? Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Le hace una pregunta. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué le hizo? Lo mató. Mira hasta dónde llegó el asunto. Le dio coraje. Caín presentó su ofrenda. Dice que su ofrenda fue del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Pero Abel dice que trajo de los primogénitos de sus ovejas lo mejor. Como Dios lo pedía, trajo lo mejor. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú qué trajiste hoy al Señor? Ahora regrésasela y dile, lo mejor para Dios, mi corazón lo traje, se lo traje a Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo mejor que le podemos dar a Dios, todo nuestro corazón y todo nuestro ser. Porque el primer mandamiento que dice, amarás al Señor con todo tú, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es darle lo mejor al Señor. Entonces, Caín no trajo lo mejor, no le trajo lo que a Dios le agrada. No presentó su ofrenda como a Dios le agrada. Adán y Eva sabían que realmente se tenía que hacer un sacrificio para acercarse a Dios. Un sacrificio donde hubiera derramamiento de sangre. Porque la ley establecía que sin derramamiento de sangre no hay remisión ¿de qué? De pecados. Entonces, qué importante es ofrecerle a Dios lo que Él nos está pidiendo, pero conforme a su palabra, hermanos. Y dice que se ensañó el Caín
porque a Dios no le gustó la ofrenda que le presentó él, porque no fue conforme a la voluntad de Dios. Ahora sí, como dicen, fue como se le antojó, como decimos los mexicanos, como él pensó y sintió. Así le ofreció su ofrenda Caín a Dios, pero Abel presentó su ofrenda al Señor como el Señor lo pide. Y entonces, ¿qué hizo Caín? Se ensañó contra su hermano Abel, lo sacó al campo, le dijo, vente, vamos al campo de la misión Cuernavaca. ¿No? Y aconteció que estando ellos en el campo, ¿qué hizo el Caín? Se levantó contra su hermano Abel y mira, se llenó de resentimiento. Su resentimiento lo llevó a la amargura y la amargura lo llevó a ¿qué? Al odio. Y cuando hay odio en el corazón de una persona, ya alterca contra su propia vida. Lo mató. Esto es terrible, hermanos. Porque no había aprendido Caín a presentar su ofrenda al Señor como el Señor lo pedía. Porque hasta lo dijo, si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Si haces las cosas como se te piden, Dios te va a honrar. ¿Cuántos reconocen que Dios honra a los que le honran? Claro que sí, es un principio. ¿Cuántos quieren ser honrados por Dios? Bueno, hay que aprender a vivir nuestra vida como Él nos la pide, no como yo pienso y siento. La ofrenda de Caín fue presentada a Dios como él pensaba y él sentía. Pero la ofrenda de Abel fue presentada como Dios la pedía y eso le agradó. Le agradó muchísimo al Señor su ofrenda. Por eso es bien importante saber si estoy adorando a Dios como Él lo pide o como yo pienso y siento. El presentar la ofrenda era para adorar a Dios también, ¿sí o no? Fíjate. Pastor, ¿y cómo dice Dios que le debemos de adorar? Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 nos lo dice. Vamos para allá, por favor. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Fíjense que Pablo está aquí dando un deber cristiano. Dice el verso 1, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio. ¿Qué dice? ¿Qué es un sacrificio? Hacer algo más allá que tus propias fuerzas. Eso es un sacrificio. En sacrificio vivo, y dice santo, o sea, apartado de lo malo para servírselo o ofrecérselo a Dios. Ese es un sacrificio. ¿Cómo está nuestro sacrificio el día de hoy al Señor? Agradable ¿a quién? A Dios, que es nuestro culto racional. Y fíjense lo que conlleva este sacrificio, que no nos conformemos a la manera de vivir de este siglo o de este mundo, sino que nos transformemos por medio de renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué vamos a renovar nuestro entendimiento? Para que tú y yo comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para eso vamos a renovar nuestro entendimiento. Pero tristemente quiero decirte que hay personas que quieren servir a Dios en su familia como ellos piensan y sienten. Dijéramos nosotros los mexicanos, ¿no? Un mexicanismo. ¿Cómo se te antoja? Hay maridos que quieren servir a su familia como se les antoja. Se van, trabajan hasta horas extras y cuando llegan quieren que la esposa y los hijos les estén sirviendo nada más. Pero se ha olvidado de que él tiene que ser un ejemplo de servicio para su esposa y para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Hasta las hermanas dicen, amén, pastor, ¿no? ¿No? Pero los hermanos tenemos también que decir, sí, pastor, la realidad es que está pasando eso conmigo. No me estoy aplicando, no estoy siendo ejemplo para mis hijos y para mi esposa. Por lo tanto, mi adoración a Dios no está siendo agradable. Está siendo como la ofrenda de ¿quién? ¿De Caín o de Abel? De Caín. Ahora sí, como dice por ahí un mexicanismo, no, estoy pasando las de Caín. Sí. Porque no estamos ofreciendo nuestra vida en sacrificio vivo a Dios para servir a mi esposa y para servir a mis hijos como Dios me lo manda, hermanos. ¿Cómo manda Dios a los padres que sirvan a los hijos? Espiritualmente, hablando del área espiritual. Que instruyan al niño ¿en dónde? En el Face.
en la tablet, en el WhatsApp, en el tuyo, que instruyan a los niños en la palabra de quién. No estoy diciendo que es malo, pero para todo hay un tiempo. Hay un tiempo para que le des un tiempo de recreación al niño y supervises qué programas está viendo tu hijo, que sean de edificación para su mente, para su vida. Pero tiene un tiempo, ok, te toca media hora, ¿no? Media hora te vamos a dejar la tablet y vas a ver, puedes ver nada más estos programas. Es instruir al niño. Cuando uno es niño tiene que ser instruido constantemente. Quiero decirte algo. Cuando yo estuve trabajando en la licenciatura de educación física, al egresar, yo me daba cuenta, ¿no? Los padres que estaban interesados en la educación de sus hijos. Y los niños muestran buena educación y atentos a las instrucciones de la clase y obedeciendo las instrucciones de la clase para realizar sus actividades físicas. Pero había unos que por más de que les decías que hicieran las cosas, no, hombre, te querían voltear la clase con todo el desorden que traían. Y es bien tremendo. Y conforme van creciendo los niños, cuesta más trabajo, hermanos. Cuesta demasiado trabajo. Yo se los digo porque yo lo viví en las escuelas. Llegó a nivel preparatoria, llegó uno, no secundaria ni preparatoria, llegó uno chaparrito y gordito, ¿no? Gordito amigajonadito. y dice, ¿qué onda, profe? Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En un colegio particular, estoy hablando de colegios particulares. ¿Cómo estás? Bien, profe. Oiga, profe, ¿y qué? ¿No habrá manera de que nos arreglemos? Y le digo, pues yo vengo arreglado, no sé tú. ¿De qué arreglo me hablas? Y me dice, no, pues de que yo pueda quedar exento de la materia. ¿Sabe que mi papá es el jefe de todos los de la basura ahí en Iztapalapa? Le digo, ¿y eso qué tiene que ver con la clase de educación física? Pastor, si usted me pide un Bucanas, le traigo un Bucanas. Lo que me pida le traigo, pastor, con tal de que quede exento de la materia. Le digo, no, hijo, le digo, ¿qué crees? Ya te metiste en problemas. No me vendo. Ay, dice, ¿a poco sí? ¿Cuánto vale su materia? Le digo, no tiene precio. Mi materia no tiene precio. Mi materia se cursa ahí en el patio, haciendo actividades físicas, formándote como Dios quiere que te formes. Porque vengo a trabajar en formar jóvenes que se apliquen en la disciplina deportiva. No vengo a malformar jóvenes. Imagínate cómo me voy a ver yo siendo cristiano. Todavía no era pastor, pero siendo líder de una iglesia de algún área de mi vida y yo dejándome sobornar por los alumnos. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo estaría mi vida de adoración a Dios como ofrenda? ¿Agradable o desagradable si yo hubiera cedido a eso? Desagradable. Y ahí me di cuenta, dije, híjole, qué daño le hacen los padres a los hijos cuando no los instruyen en el camino del Señor con su ejemplo. Con su ejemplo. Dile al que está a tu lado, el ejemplo arrastra. Sí. Hay personas que sirven a Dios en su familia como ellos piensan y sienten. No se dan cuenta que esa forma de servicio es como la de Caín. Se olvidan que Dios solo aprueba los sacrificios que son conforme a su palabra. Solo Dios aprueba ese tipo de sacrificios. Por ejemplo, Pablo les dice a las familias de Éfeso que deben desechar la mentira y hablar la verdad entre ellos. Eso es lo que hace Pablo. Pablo se dio cuenta que había en Éfeso familias que no estaban desechando la mentira. Ahora, no los está condenando, ni exhibiendo, ni culpando el apóstol Pablo. Simplemente les está pidiendo que sus vidas como familia sean un sacrificio santo, agradable a quién, hermanos. A Dios. Efesios capítulo 4, verso 25. Efesios 4:25, dice Pablo, por lo cual, desechando la mentira,
Hablen verdad cada uno con su prójimo. Hable verdad el esposo con la esposa con el esposo, los padres con los hijos con los padres y los hermanos entre ellos. Hablen, ¿qué dice, hermanos? Háblense la verdad. ¿Por qué no nos hablamos la verdad? Pastor, la mera verdad quiere que le diga, ¿por qué no le hablo la verdad a mi esposa? Porque me da vergüenza que se dé cuenta de mis pecados, que los oculto, pastor. Me cuesta trabajo, me da miedo, pastor. ¿Qué va a pensar mi esposa si se entera? O al revés, ¿no? La esposa también. ¿Por qué no le hablas la verdad a tu esposo? La verdad, pastor, quiero decirle que tengo miedo de que él se dé cuenta la clase de mujer que soy. Pero ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Que sigamos ocultando eso o que lo hablemos? Si es que quieres que tu ofrenda, tu vida, sea una ofrenda de adoración a Dios y no andes adorando otra imagen. Porque a veces nos creamos una imagen de nosotros mismos buena. No, yo soy bien, yo estoy bien, pastor. Es más, yo soy bueno, yo soy buena. No le hago daño a nadie. No me meto con nadie para que no se metan con. Pues sí, pero no le hablas la verdad a tu esposo, hermana. O hermano, no le hablas la verdad a tu esposa. Y nos creamos una falsa imagen de quién? De nosotros. ¿Se dan cuenta cómo es el engaño de nuestro corazón? Terrible. Por eso Pablo dice, hey, desechen la mentira, hermanos, y hablen la verdad los unos con quién. Porque somos miembros los unos de quién. Mira, hace ratito, a mí me llegó la prueba. Me mandó un mensaje mi autoridad. Pastor Raúl, ¿me puedes informar dónde dejaron ayer estacionados sus carros? Creo que tuvieron un problema con lo de estacionar los carros afuera de Voz de Dios, de la congregación. Han de haber tenido un problema, porque eso es lo que se ve en la pregunta. Ah, sí, pastor, nosotros los dejamos hasta 1,5 cuadras después de la congregación, en un lugar donde no estorbáramos y cuidando de que pues estuviéramos también los carros en orden. Y se acercaron a cobrarles esto. No, pastor, no, nada más se acercó al principio una persona y dijo que al final cobraría, pero estuvimos allá al final, todavía estuvimos orando como unos 20 minutos ahí y no llegó nadie y pues no tuvimos ningún problema. Ah, ok, voy a seguir indagando con los demás. ¿Qué tuve que hacer? Hablar la verdad. Como dice el texto, el que nada debe, hasta se lo saben. ¿Qué dice Efesios 4:25? A ver. Qué tremendos somos, Así que dejen las mentiras, dicen. Dejemos, dijera el otro, el predicador. Sí. Entonces, cuando nosotros aplicamos este principio en nuestra familia, lo vamos a poder aplicar en el trabajo, lo vamos a poder aplicar en la sociedad, lo vamos a aplicar en la congrega. Así que cuando te pidamos que nos digas algo y que nos informes, dinos la verdad, por favor. ¿Cuántos dicen amén? El hablar la verdad en el matrimonio y en la familia es una ofrenda como la de Abel, que le agrada a Dios. Le agrada, le agrada. Imagínate cómo Dios se pone cuando tú hablas la verdad. Yo me imagino que se pone contento. Su gozo se manifiesta hasta en tu vida, ¿no? Y hasta tú andas gozoso y dices, Señor, gracias. Hablé la verdad, Señor, lo pasé, hablé la verdad. ¿Cómo crees que me siento yo ahorita que le respondí a mi autoridad? Bien, con gozo en el Señor, porque le hablé, ¿qué? La verdad, no oculté nada. Y aún todavía, crean, en mi mente pasó por acá, dije, no vaya a ser que hicimos algo malo, mejor no le digo esto y le digo otra cosa. Y yo dije, a ver, ¿qué sacrificio estoy ofreciendo a Dios si le digo otra cosa a mi autoridad? Porque yo sé que no es mi autoridad, es Dios preguntándome directamente a través de mi autoridad. Me llegó el pensamiento, pero tuve que aferrarme a hablar la verdad.
Pero el ocultar también las cosas, el pecado y no hablarlo en nuestra vida es como una ofrenda que ofreció Caín. Impide que esa persona sea prosperada. Por favor, acompáñenme a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Mira, Dios utiliza la vida del proverbista para hablarnos. Tenemos que sacar principios y aplicarnos. Tenemos que ponerlos en práctica en nuestra vida esta semana, hermanos. Estamos aquí para que nuestra vida madure y sea una vida de un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Cuántos dicen amén? Dice, el que encubre sus pecados, ¿no qué dice? No madurará, no avanzará, no crecerá en las áreas de su vida. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? ¿Cuántos quieren alcanzar la misericordia de Dios cada día? Aunque a veces nos cueste que Dios confronte las áreas de nuestra vida. Pero ¿cuántos quieren la misericordia de Dios? Sí. Dios no lo hace para lastimarnos. Dios lo hace porque nos ama. Que a veces a nosotros, a nuestra carne no le gusta que Dios nos saque a la luz nuestros pecados. No le gusta. Porque sabe que se va a sentir avergonzada. Como Adán y Eva. Dice que pecaron contra Dios, desobedecieron. Y dice, Adán, ¿dónde estás? Es que oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué dice? ¿Quién te dijo que tuviste? ¿Por qué tuviste miedo, no? Y ya le dice a Adán, ¿no? Es que, pues, la mujer que me diste, le echó la culpa a la mujer. Cuando él tenía que salir al frente del matrimonio, ¿sí o no? Mira, cuando tú y yo como varón elevamos oraciones a Dios y le decimos, Señor, reconozco delante de ti y te hablo la verdad, mi matrimonio está como está porque yo no lo he trabajado. Perdóname, Padre, y dame sabiduría y ayúdame a trabajar en mi matrimonio. Dame tus principios bíblicos para poder yo trabajar el matrimonio como tú quieres y que seamos un matrimonio de una ofrenda agradable a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Por eso hay que ordenarnos. Hay que ordenarnos delante de Dios. Y eso es alcanzar la misericordia de Dios. Otro ejemplo, aquel padre de familia que en sus tiempos libres, después del trabajo, se va con los amigos a la final del América. Ay, perdón, sin ofender a presentes, ¿verdad? Americanistas. ¿No? Pero no tiene tiempo para estar con su familia, para llevarla a la congregación los domingos, para presentar su familia delante de la presencia de Dios y sean santificados. Su ofrenda de adoración a Dios, ¿cómo es? ¿Como la de Caín o como la de Abel? Como la de Caín. Aquella mujer también que le gusta hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Ya, deténganme, por favor, ¿no? Es que las mujeres hablan más que los hombres. Está comprobado por naturaleza. ¿Sí? ¿Y qué dice la Biblia? Que en el mucho hablar no faltará ¿qué? El pecado. Y más aquellas mujeres que les gusta hablar mal de los demás. Hablan mal de su marido. Hablan mal de sus hijos. Mira, cuando vas a hablar de tu esposo o de tus hijos, pues ve con ellos. Si hay algo en tu corazón, ve con ellos y arréglalo primero con ellos. Ese es el orden bíblico. Si hay una inconformidad en tu corazón, esposa, hacia con tu esposo, ¿con quién tienes que ir a arreglarlo? ¿Con quién, hermanas? Con los suegros, con tus papás, con el pastor. ¿Con quién tienes primero que ir? Aplicas Mateo 18:15. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú estando a solas con él y repréndele. Reprender quiere decir que lo ayudes a volver en sí, que le expliques cuál fue la situación. Mira, esposo, ¿me permites un momento, por favor? Quiero comentarte algo que hace ratito nos pasó. Estábamos en la plática y yo vi que tuviste una mala actitud hacia conmigo delante de los demás. La verdad es que me sentí ofendida. ¿Podemos arreglar esta situación? Y ahí se está probando la actitud del esposo.
Al rato lo arreglamos, ¿no? El marido que no es sensible al Espíritu Santo. Pero el marido que es sensible al Espíritu Santo y que se está dejando moldear, Dios no está permitiendo esa situación para dejarse moldear, para que su ofrenda, su vida sea agradable al Señor. Y dice, ¿sabes qué, mi amor? Perdóname. Estoy batallando en mi carácter, en cómo tratarte. Me cuesta trabajo. ¿Me puedes perdonar, por favor? ¿Qué tiene que hacer la esposa? Perdonarlo. ¿Y qué tiene que hacer el esposo? Restituir el daño. Vente, mi amor, vámonos a los frappés de fríos y a las chamoyadas de acá de Cibac. ¿Sí me explicó? Restituir ¿qué? El daño. Y esa ofrenda, esa familia, ese matrimonio, es una ofrenda de olor grato, agradable ¿a quién? Porque están presentando su matrimonio en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero aquella mujer que habla y está hablando mal de los demás, tiene que reconocer que hay una debilidad en su vida. Y se llama chisme. Y se llama calumnia. Y es pecado delante de ¿quién? ¿A ustedes les gustaría que yo hablara mal de ustedes a sus espaldas? ¿Cómo se sentirían si lo hiciera? Y se enteraran por otros que lo he estado haciendo. Si yo tuviera algo en mi corazón contra alguien que me hizo un mal gusto o algo, lo primero que tengo que hacer es ir con quién y pedirle a Dios por esa persona. Y segundo, decirle, Señor, dame tu gracia para acercarme a hablar con mi hermana o con mi hermano y humillarme. Acercarme con una actitud humilde, de decir, hermano, si hace 8 días estuvimos aquí en la convivencia y si hubo algún comentario que yo hice de ti que no fue de muy buen gusto, me gustaría que me lo dijeras y ante todo que me perdones si lo hice. Porque no, a lo mejor no me di cuenta que lo hice, pero te pido que me perdones. ¿Y qué tiene que hacer el otro hermano? Más no, hermana, no te vayas a juntar con Chonito, por favor, porque el Chonito se siente bien buena gente, pero ni se da cuenta, es un torpe, no sabe nada. Dice que sabe de la Biblia, pero no sabe nada. Ahí te aviso, cualquier cosa me avisas, ¿eh? Ya estoy calumniando a esa persona. ¿Y la calumnia de quién viene? ¿Sabes qué significa diablo? Calumniador. Ya ando de diablo. Calumniando a todo mundo. Juzgando sin justo juicio. Según nada más las y ya mi vida no es agradable aquí. Levítico 19:16, hermanas, por favor, ayúdenme. (16) No andarás whatsappeando. No, perdón. Es que luego usan el WhatsApp para esto, ¿no? No andarás, ¿qué dice? Entre tu pueblo. Y ahí le podríamos poner entre tu familia, entre la iglesia, entre el trabajo. No andarás. Si te enteraste de una situación de tu hermana, de tu hermano, y todavía no estás seguro que es verdad quien te lo vino a decir, dile, mira, ¿sabes qué, hermanito, hermanita? ¿Es verdad lo que me estás diciendo? No, es que yo pienso. Bueno, ve y arréglalo con la persona que... Y tú ponte a orar por esa situación. Pero no andes comentando, no, es que vino la hermanita del servicio de esa área de la iglesia, y no, la hermanita, y no, y hizo esto, y esto, y esto, el otro, hermana. No, hombre.
¿no? Y todavía con cizaña, ¿no? Pero vas a ver, donde yo vea al pastor, le voy a decir para que la siente, ¿no? Con cizaña. Bien Caín, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? No andarás chismeando. Si tienes, mira, se los digo, si tienen alguna molestia de los que estamos aquí reunidos con alguien, por favor, en el amor al Señor se los pido, vayan y platiquen personalmente a solas con esa persona. Arreglen sus problemas a solas. Que no se haga más grande la situación y se contamine las mentes de otros que están pequeños espiritualmente. Tenemos que ver por la salud espiritual de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso le agrada a Dios, ¿sí o no? Que aprendamos a resolver los problemas como dice ¿quién? Mateo 18:15. Así tenemos que aprender a arreglar nuestras diferencias los unos con los otros, en la congregación, en la casa, en la familia, con los familiares. Y no andar chismeando, no dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Mira cómo lo mira Dios, como si fueras hasta estás matando a tu prójimo cuando andas chismeando y hablando mal de él o de ella. Y esa es una ofrenda que no le agrada a Dios, le desagrada totalmente, como la de Caín. Y firma Dios ahí, ¿qué dice? ¿Yo qué? Para que no dudemos. Pablo también, en el Nuevo Testamento, amados hermanos, Pablo veía, fíjense bien, veía que en la iglesia de Éfeso había mujeres que estaban ofreciendo sacrificios a Dios con sus vidas, como los de Caín, y les mandó a decir por medio de Timoteo, primera de Timoteo 3:11, miren lo que les dijo, primera de Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean como, ¿de qué se ponte a pensar, ¿de qué se habrá enterado el apóstol Pablo? ¿Cómo serían las mujeres en Éfeso? No, ahí dice, no dice chismosas, primero, ¿qué dice? ¿Por qué les pide que sean honestas? Pues sí, pues se entiende que andaban de deshonestas, ¿no? Algunas andaban chismeando y robando. Préstame una lana, ¿no? Luego te la pago. Deshonestas y ladronas. Algunas, me imagino. ¿Sí me explicó? Dice, no andarás. Dice, sean las mujeres honestas. Y luego dice, ¿no qué dice? No hablando mal de otros, ni de sus esposos, ni de sus hijos en la congregación. No hablen mal. No hablen mal del pastor, de los líderes, no hablen mal. Al contrario, si el líder te hizo algo, te ofendió, te trató mal, aplica Mateo 18:15. Ve tú con él a solas a arreglar la situación. Eso es lo que está diciendo Dios. Si nosotros resolvemos los problemas de esta manera, les quiero decir algo. Vamos a hacer una iglesia aquí en Cuernavaca que le agrada a quién, hermanos. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia? ¿Le pueden dar un aplauso al Señor por sus principios? Y luego les dice Pablo a Timoteo, que las mujeres sean, ¿qué dice? Sobrias. ¿Sí? Habla de dominio propio, que aprendan a dominarse. Yo sé que a algunas mujeres les cuesta trabajo, lo sé, hermanos, pero nosotros como pastores tenemos que orar por ustedes, hermanas. Tenemos que pedirle al Señor, ayuda a nuestras hermanas, Señor, de Misión Cuernavaca, a que sean honestas, a que sean hablando la verdad, a que no se permitan el chisme en su vida, no se permitan la queja, la mala gratitud, al contrario, sean mujeres agradecidas, sean mujeres fieles, que se dominen a sí mismas, Señor. Que se vayan al Congreso de Mujeres cada año. ¿Cuántas dicen amén? Todas amén, ¿verdad? Es que está buenísimo, ¿sí o no? Vale la pena venir a aprender todo esto. Ahora, quiero decirte algo, lo tenemos que aprender a aplicar en casa esto. Esto lo tenemos que aplicar en casa. Como dice un brother ahí en Milpalta, no, pastor, dice, cada que vamos a arreglar una situación, yo le digo a Dios, pon cuchillo en mi garganta, Señor. Y le digo, ¿y qué es eso? Dice, no, pues yo creo, me imagino que me tengo que llevar el cuchillo. No, espérate, no es así, no es literal, brother. No, imagínate.
Eso es algo simbólico, como diciendo, ayúdame a no hablar de más, solo lo necesario, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, pero también hay hombres así, ¿eh? No, hombre, ¿cómo les gusta el chisme? A los hombres también. Hay quienes les encanta y les reencanta el chisme y andan llevando de aquí para allá cosas que no son. Otro ejemplo, aquel varón que ni siquiera es cariñoso con su esposa, menos con los hijos. Si no es cariñoso el varón con la esposa, menos lo va a hacer con los hijos. ¿Sí me explicó? Ahora, pero con los hermanos en la congregación, no, si los atiende, no, vente hermanito, súbete acá, es más, vamos, te doy un ray, mi amor, pasa a los niños en la cajuela, tú te vas atrás y mi hermano que se vaya aquí a un lado. Tremendo, tremendo el hermanito, ¿no? Y tratan bien a los hermanos de la congregación, o la hermanita que trata bien a la hermana en la congregación, pero al esposo no lo atiende. No le plancha su camisa, no le plancha su ropa, viene todo arrugado. Ahora sí que le arrugaron el traje, ¿no? No lo atiende a sus horas de comer, ¿no? Pero a la hermanita sí, no, hermanita, no, ¿quieres que? No te preocupes, hermanita, si no tienes lavadora, te presto la mía, la de mi casa, nada más dime cuándo vas. Tiene lavado, tiene aspirado, secado y planchado. Tremendas las hermanitas así, ¿verdad? Híjole. Dile a que está a tu lado, dile, el orden empieza en nuestra casa. Algunas se ríen de nervios, desde aquí se ve, hermanos. Ahora. ¿Cuántos se dan el tiempo para ser cariñosos, hermanos, con sus esposas y con sus hijos? Y comprarles hasta un presente o hasta unas flores. Mínimo, hermanos. Mínimo. Eso. Apenas veníamos del congreso el viernes y ya desde la semana el Espíritu Santo me había puesto en mi corazón comprarle flores a mi esposa. Pero no se había dado la ocasión. Ya veníamos del congreso y vi que todavía eran como las 6:30 o 7 de la noche y estaba un puesto de flores ahí que me encontré en el camino y el Espíritu Santo me recordó y me dijo, hey, cumple tu ministerio. Pues tuve que hacerlo. ¿Y cómo creen que se puso mi esposa? Contenta, contenta. ¿Y Dios cómo creen que se puso? Estoy cumpliendo mi función. O aquellos hermanitos, ¿no? Que les gusta llegar tarde al servicio, a su cita con Dios. ¿Cuántos van al cine, por cierto? O cuando iban al cine, ¿se acuerdan? Hasta veían la cartelera, empieza a las 4, ¿no sabes qué? Nos vamos desde las 2 para estar media hora antes. Y en lo que compramos las palomitas, y en lo que compramos los hot dogs, y esto y el otro, y estás media hora antes de que empiece la función del cine. Y aquí y tu cita con el Señor. Yo lo digo por aquellos que sí pueden llegar temprano, pero no lo hacen. Qué bueno que, fíjate, nos estamos dando cuenta de algo. Qué bueno que acabas de mencionar eso, hermano. Que a veces algunos ni vienen. Ok, ¿qué estamos viendo? La grande necesidad que hay de ellos en su corazón. ¿De quién? Si están actuando así es porque les falta más de la presencia de quién. Cuando una persona se llena de la presencia de Dios, es una persona puntual a la cita con Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Que no nos agarre Dios como al pueblo de Israel. Busqué entre ustedes a ver quién se parara en la brecha y hiciere vallado por los que no venían. Porque es bien fácil decir que no vienen. Pero la pregunta es, ¿estamos orando por ellos? No es nada personal, pero aplico yo también, ¿eh? No es nada personal, hermanos. Tenemos que ayudarnos también en la oración. Porque yo podría decir, no, pues oigan, ¿por qué no vienen a la oración?
pero cuenta mucho mi actitud, cómo se los voy a decir. Más sin en cambio yo quiero decir, hermanos, no se desanimen, vengan a la oración, pero yo en mi oración de intercesión estoy intercediendo por ustedes porque me doy cuenta de la grande necesidad que tienen de Dios y de pasar tiempos con Él. David reconocía su necesidad de Dios, por eso David decía, él quería ser verdaderamente un adorador en espíritu y en verdad, y él le decía a Dios, Señor, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en el templo de Jehová para contemplar la hermosura de mi Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Le pueden dar un aplauso al Señor, por favor? David reconocía su necesidad de Dios y venía al templo de Jehová. Muchos no vienen porque no reconocen su necesidad de Dios, y es aquí donde nosotros, como amados hermanos en Cristo con ellos, tenemos que orar por ellos para que nuestra vida sea una vida de adoración, de sacrificio, de una ofrenda agradable al Señor, y que es nuestro culto racional. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Tenemos que pararnos en la brecha por esta congregación. No estemos a la expectativa, nada más como espectadores aquí en la silla, a ver qué pasa, qué nuevo, qué algo nuevo sucede, qué congreso viene, qué esto. No, somos hacedores de la palabra. Cuando uno es hacedor de la palabra, vienes al servicio de oración, vienes al de mujer, das tu vida por el Señor este día, porque hoy es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Eso es lo que el Señor quiere, una iglesia valiente, una iglesia responsable, una iglesia que ofrezca su adoración a Dios como dice su palabra. Queremos ser esa iglesia aquí en Cuernavaca, hermanos. Anhelamos ser esa iglesia. Mira, cuando uno se está metiendo con Dios, Dios te habla. Acércate con tu autoridad y dile qué es lo que estoy poniendo en tu corazón. Pastor, el Señor está puesto en mi corazón que vengamos a tiempos de oración, tiempos de ayuno, tiempos de quebranto con el Señor, pastor. Y adelante, ¿qué crees que le voy a decir? Pues adelante, hermano, vamos a hacerlo. Y vamos para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Mira, yo te voy a decir algo. Yo le doy gracias a Dios y se los digo bien. Aquí los hermanos servidores no necesitaron que yo anduviera tras de ellos para que se fueran al congreso. A mí me sorprendió, cosa que no hicieron los de otra congregación. Solitos llegaron allá, con sus pruebas y con todo lo que les pasó, y allá llegaron. Y yo digo, ese es buen ejemplo. Y se los digo porque el ejemplo tiene que arrastrarlos a ustedes también, a ser buenos servidores como ellos son buenos servidores de Dios. Yo quiero verlos a ustedes sirviendo en el Señor. Y que están algunos en un proceso ahorita de capacitación teórica, que bueno, gracias a Dios, Dios los va a usar para su gloria. Y su vida va a ser una ofrenda de olor grata, agradable a ¿quién? Tu vida es como la de Abel y no como la de Caín. Se va a agradar el Señor de ti. Porque dice Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Santiago 4:17, por favor. Aquel que sabe hacer lo bueno, yo le pudiera poner ahí, aquel que sabe que llegar temprano a la cita con Dios es bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabes que estás viniendo a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Sabes que estás en su presencia en esta tarde? Estamos delante de Él, estamos en su presencia. Y que delante de Él nada puede ser oculto y que todo está desnudo ante sus ojos. Él conoce todo de ti y de mí, conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Aún no sale la palabra de mi boca y Él ya la sabe, Él sabe lo que voy a decir. ¿Cómo no venir a Él y rendirnos y entregarnos y decirle, Señor, ayúdame que mi vida sea una ofrenda de olor grato, agradable a ti, como la de Abel, Señor, que te agradaste de su ofrenda. Yo quiero que tú te agrades de mi vida, Señor. Ayúdame
Te he desagradado muchas veces, pero ya no más. Me he determinado rendirme a ti, pasar tiempos contigo como David, buscando tu presencia como David. De madrugada te buscaré y así mismo te bendeciré, Señor, y demandándote, Señor, que esté yo todos los días en tu templo para contemplar tu santidad. Cuando eso pasa, Dios se agrada. Dios se agrada de tu vida, hermano, hermana. Pero a veces nos llenamos de tantas actividades en nuestra vida como cristianos y creemos que estamos adorando a Dios. Pero la verdad es que no. Nos estamos adorando a nosotros mismos. ¿Cómo te das cuenta cuando te estás adorando a ti mismo? Ya he conseguido otro trabajo, hermana. Doble turno, gracias a Dios, para la gloria de Dios. Trabajo en la mañana de las 7 a las 2 y luego salgo de las 2 y córrele al otro trabajo, entro a las 4 y salgo a las 9. ¿Sí? ¿Y tu familia? Ay, pastor, me ayudan mis padres a cuidar a mis hijos. ¿Tú crees que eso es agradar a Dios? ¿Qué dice Salomón? Hay un tiempo para qué. No te afanes. Mateo 6. No te afanes. No dice que no trabajes, dice no te afanes. Mira, nosotros, mi esposa Pati y yo, cuando nos casamos, no teníamos nada. Nuestra cama fue un tapete que nos encontramos en la calle, yo les he dicho. Pero no era mi afán las cosas materiales. Mi ocupación era conocer más a Dios, amarlo a Él, aprender a poner fundamentos firmes de Dios en mi corazón, en mi vida. Y así estuvimos como por unos 7, 8 años. No teníamos más que lo que tenía cada uno en su casa. Mi camita ahí individual donde dormíamos los dos. Y así estuvimos como por unos 7, 8 años. Hasta que Dios en el tiempo de su buena voluntad permitió que mi papá vendiera su casa y nos dio, fíjate, nos dio 230,000 pesos nos dio, ¿verdad, mi amor? Y de ahí del Señor al Señor, Señor, esto es tuyo y esto es tuyo. Yo no tengo problemas con lo tuyo. ¿Para qué me peleo con Dios? ¿No? ¿Para qué te peleas con Dios con su ofrenda y con sus diezmos? Eso es del Señor. Hay unos que se pelean con el Señor. No, es que el diezmo, Señor, es del Antiguo Testamento y estamos en el Nuevo. No, no te pelees con Dios. Más bienaventurado es que siembra para que puedas cosechar. ¿Quieres más? ¿Quieres tener más en esa área? Siembra. Donde Dios te diga que siembres. Dios te va a bendecir. Te va a honrar porque tú lo estás honrando. Y llegó en su momento esa cantidad de dinero. Con eso compramos el auto que teníamos y ya vendí ese. Y ahorita, gracias a Dios, ya tenemos un auto mucho mejor. Así hemos ahorita avanzado, ¿no? Vendiendo el carro y poco a poquito comprando algo, un modelo más reciente. Compramos muebles en la casa que nos hacía falta. ¿Pero para qué me afané? Me preocupaba. Mejor trabajamos en invertir tiempo en estudiar la palabra, en saber que la palabra nos va a llevar a tarde o temprano a ser confrontados con nuestra vida, y ahí es donde nos vamos a humillar, nos vamos a arrepentir, le vamos a pedir perdón a Dios y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos siga moldeando en esta vida de santificación todos los días de vida que nos preste para que maduremos. Y todo llega a su tiempo. No te afanes. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de vestir? ¿No valéis vosotros más que los pajarillos? Dice el Señor. ¿Por qué te afanas, hermana? Hermano, ¿por qué te afanas? Si tú te afanas, tu vida es una ofrenda como la de Caín y no como la de Abel. Hay quienes le ofrecen a Dios un servicio a medias en el trabajo, llegan tarde al trabajo y se salen temprano. O me hacen que medio trabajan. Pues, ¿qué crees? Dios va a hacer que medio te paguen, vas a ver. Cuando llegue la hora de la paga, te vas a dar cuenta. Dios es justo. Los ciudadanos del reino de Dios debemos adorar a Dios, como dice Juan 4, 23 y 24, por favor. ¿Qué tiempo lleva? ¿A poco?
Se fue muy rápido el tiempo, ¿no? Vamos para allá. Ya voy terminando casi. Nada más unas 2 horas más. Ya con uno que me diga, ya con eso lo hice. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que ¿qué? Dios está buscando que le adoremos como dice su palabra, que vivamos como dice su palabra. Esa es la mejor adoración a Dios, la obediencia a Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es la mejor adoración que le podemos dar al Señor. Cuando Dios te está pidiendo arrepentimiento, Señor, ayúdame, no me puedo arrepentir, haz lo que tengas que hacer, manda arrepentimiento de lo alto, me doy cuenta que lo que estoy haciendo está mal, pero por favor, sácame de aquí, Señor. Cuando Dios te está pidiendo que hables la verdad con tu esposa, con tus hijos, Señor, me cuesta trabajo, ayúdame, por favor. Si es necesario que saques a la luz la situación, sácala, pero que ya empiece a hablar de nuevo la verdad, porque ya no aguanto vivir en una mentira. Porque me está consumiendo mi vida de mentiroso, Señor, de mentirosa. Ayúdame. Esa es la mejor adoración a Dios. Y tales adoradores busca el Padre que ¿qué? Te está buscando. Él está buscando que lo adores hablando la verdad con todo mundo, con Él y con todos los demás. Él está buscando que le adores viviendo justamente con Él, delante de sus ojos y delante de tu familia, que vivas justamente. Él está buscando que le adores reconociendo tus errores y pidiendo perdón. Esa es la mejor adoración. Pero cuando hay ídolos en el corazón, terminamos adorando esos ídolos y nos desenfocamos de los principios de Dios. Y caemos en pecado, en rebeldía, caemos nosotros en mentira, en robo, en todos esos pecados que nos arrastran y nos alejan de la presencia de Dios y no nos dejan vivir en paz. Hay quienes ni duermen porque cómo están viviendo delante del Señor. No están adorando a Dios con su vida. Dice el verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es que dice, es necesario. ¿Reconoces que necesitas adorar a Dios verdaderamente esta tarde? ¿Lo reconoces? Señor, yo necesito adorarte como dice tu palabra, no como yo pienso, como yo siento. Yo necesito adorarte así, Señor. Por favor, ayúdame, enséñame a adorarte. Quiero ser un verdadero adorador. Adorar en espíritu se refiere a obedecerle como Él lo establece en su palabra. Adorar en espíritu y en verdad se refiere a obedecerle como Él lo establece en su palabra y no como nosotros pensamos o sentimos. ¿Cuántos estamos adorando a Dios? Así es, estamos adorando. Quiero decirte algo, tú estás adorando a Dios también esta tarde, si estás aquí con un corazón rendido ante Dios. Lo estás, porque sabes, al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, te va a ayudar. Quiero decirte algo, Él te va a ayudar. Él es un Dios compasivo, de nuevas oportunidades. Él que es el que levanta al caído. La Biblia dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará. Y dice el Señor, torre fuerte es el nombre de Jehová, a ti correrá el justo y tú lo levantarás. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Le pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios todopoderoso? Por eso el apóstol Pablo nos decía en 1 Corintios 10:31 cómo adorar al Señor. Él nos enseña, la vida de Pablo era un ejemplo de cómo adorar al Señor. No hacerse imágenes, porque a veces nos hacemos imágenes, traes acá en la mente, ya no te haces una imagen ahí de escultura, pero traes acá en la mente, piensas, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi carro, mi carro, mi carro, mi carro, mi negocio, y estás así. Te estás haciendo tu imagen y estás adorando a tu imagen cuando dejas de atender las demás áreas de tu vida y solo estás atendiendo eso. Pablo dice a los corintios, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de ¿quién? ¿Qué es hacerlo todo para la gloria de Dios? Como Él nos lo pide. ¿Sabes que glorificamos a Dios cuando hacemos las cosas, cuando las áreas de nuestra vida las ordenamos como dice su palabra?
Le damos gloria a Dios. ¿Cuántos se acuerdan del pecado de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón? ¿Se acuerdan de ellos? Aarón era el sacerdote, el responsable de enseñarle a sus hijos a cómo adorar a quién. Pero ¿qué hicieron los hijos? Se empezaron a descontrolar, empezaron a abusar de las mujeres del pueblo. Dice Levítico 10:1, por favor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Permítanme tantito. Dice así: tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de ¿quién? De Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo, que dice, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, ¿qué hizo? Cayó. ¿Qué hicieron Nadab y Abiú? Fueron a adorar a Dios como ellos creían, como ellos pensaban y sentían. Pero Dios no vio con agrado esa adoración y se enojó con ellos. Mira, démosle gracias a Dios que no nos manda fuego del cielo el Señor, hermanos. De verdad, estamos experimentando la misericordia de Dios, les quiero decir. Por eso es que debemos de procurar estar a cuentas con Él en todas las áreas de nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo te redarguye en algún área de tu vida, mira, inmediatamente tienes que correr a ponerte a cuentas con el Señor. No vaya a ser una de malas que sí descienda fuego del cielo. Si mandó una pandemia, ¿y cuántos se fueron? ¿Crees que no mande a que caiga fuego del cielo el Señor? Por estar haciendo algo que Dios no nos ha mandado hacer. Dios se enojó con ellos. No se trata de hacer cosas en mi vida personal para agradarme a mí mismo o agradar a otros y desagradar a quién. A Dios. No. Se trata de agradar a Dios, porque nuestra vida se trata de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. No es malo que ofrezcas un sacrificio a Dios, ¿no? Lo malo es no ofrecerlo como Dios dice. Eso es lo malo. Nadab y Abiú no ofrecieron sacrificio como Dios lo pidió. Es decir, que hicieron algo que Dios nunca les mandó que hicieran. ¿Se acuerdan de Zafira y Ananías? Dice que en aquel entonces había persecución en la iglesia de Jerusalén y había escasez, había necesidad. Faltaban despensas en la congregación de Misión Cuernavaca también. ¿No? Había necesidades como lo hay aquí. Y dice que el Espíritu Santo les ponía en su corazón el querer como el hacer. Muchos vendían sus bienes voluntariamente, no como aquellos que andan tras de los que se enteran que tienen carros, negocios y todo, y andan tras de ellos queriéndoles sacar la lana nada más. Apenas en Milpalta una congregante se acercó y comentó: pastor, fíjese que tenía un terreno, y el otro pastor con el que antes me congregaba siempre me preguntaba: ¿y cómo va el terreno? ¿Y cómo va el terreno? Y pues ya se me hacía raro, pastor, que me preguntara cada que me veía con lo del terreno. Y pues yo lo andaba vendiendo, y hasta que lo vendí, pastor, le digo: ¿y qué hiciste? Dice: no, pues ya le dije al pastor que sí, ya lo había vendido, gracias a Dios. Y luego el pastor que me dice: bueno, pues vas a traer tu diezmo, vas a traer tus primicias y tu ofrenda, ¿no? Para que le des a Jehová y sea de agrado al Señor. Y dice: pues así lo hice, pastor. Le digo: no me digas. Y luego, desde que entregué todo eso, el pastor ya jamás me volvió a hablar. No, man, eso se llama robo calificado. Sí. Entonces, en el Nuevo Testamento
Dios les puso a Zafira y Ananías y Zafira les puso vender su terreno. Hechos 5:1. Fíjense bien. Oh, está tremendo esto, hermanos, pero que Dios nos ayude. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a quién? Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Zafira y Ananías? ¿Hicieron algo que Dios no les mandó que hicieran? Hermanos, debemos de clamar a Dios y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame a hacer lo que tú me mandas a hacer, no lo que no me has mandado a hacer. Por favor, ayúdame. Por eso es que no debemos de cambiar este concepto del segundo mandamiento. No te harás imágenes y las adorarás. No podemos hacernos imágenes de nosotros mismos y adorarnos a nosotros mismos, porque es pecado delante de Dios. Es hacer algo que Dios no nos ha mandado hacer. Termino con esto. Pueden ponerse de pie, por favor. Vamos a orar terminando esto. Creo que Dios nos está llamando a considerar que es de suma importancia estar aprendiendo a adorarlo a Él. A eso nos está llamando el Señor. No nos está condenando, no nos está desechando, amados hermanos, no. Pero sí nos está pidiendo que aprendamos a adorarlo a Él como dice su palabra. ¿Dónde vamos a aprender eso? Estudiando la palabra de Dios, escudriñando la palabra, tomando clases en el instituto. Los que están en el instituto saben de lo que les estoy hablando. Y yo veo sus vidas, cómo Dios las está transformando. Los que están ahí capacitándose con lo que pueden. Algunos no toman todas las materias, unos nada más toman 2 materias o una, con la que puedas. Pero no te rindas, sigue capacitándote, sigue dejando que Dios te esté limpiando lo que no le agrada a Él, para que tu vida sea una ofrenda de olor grato al Señor como la de Abel. A Dios le agradó la vida de Abel, porque siempre aprendió a andar en la verdad. Se equivocó, tal vez se equivocó, pero aprendió. Dios le dio otra oportunidad. Y así yo veo que Dios nos está dando esa oportunidad de aprender a adorar como lo manda su palabra, para no hacerlo como Caín, que al final su sacrificio no agradó a Dios, o como Nabat y Abiú, que ofrecieron sacrificios que Dios nunca les mandó que hicieran, fuego extraño, y tuvieron sus consecuencias. Por eso es que necesitamos ofrecer sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como Él lo enseña en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Oremos, hermanos. Señor, queremos agradarte esta tarde.
dándote gracias primeramente. Gracias por haber hablado a nuestro corazón con esta enseñanza. Es de suma importancia para nosotros el considerar no hacernos imágenes y adorarlas. Imágenes de alguna cosa creada, Señor, o hasta de alguna persona o de nosotros mismos. No, Señor. Pablo decía que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos, sino que pensemos de nosotros con cordura, con humildad, Señor, reconociendo que todo lo que somos, todo lo que hacemos y lo que tenemos es por tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar a cuentas contigo para poder estar a cuentas con los demás. Si en algún momento, Señor, hemos fallado en alguna de las cosas que tú has hablado a nuestra vida, queremos abrir nuestro corazón sinceramente y decirte, perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos, Padre. Perdónanos por contristar a tu Espíritu Santo. Pero de hoy en adelante queremos que nuestra vida sea una vida verdadera de adoración a ti. Enséñanos, capacítanos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Queremos vivir agradándote a ti. Tú eres el único Dios verdadero que merece todo honor y toda gloria. Tú mereces toda adoración, Señor, toda exaltación. Tú eres el Dios que adoramos y queremos seguir adorando, Padre. Gracias. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por sanarnos, por perdonarnos. Gracias por restaurar nuestras vidas en esta tarde. Por darnos entendimiento de cómo nos estás pidiendo que vivamos de hoy en adelante. Y si en algún momento nos llegamos a equivocar, sabemos que tenemos al abogado perfecto, que eres tú, Jesucristo, que intercedes delante de nosotros, delante del Padre. Cuando nos acercamos con un corazón contrito y humillado a ti, tú obras en nuestro corazón. Ayúdanos. Por favor, ayúdanos, Señor. Sabemos que viene tu ayuda a nuestras vidas. Tú lo harás, Señor. Tú te glorificarás. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu altar, oremos, Señor y Rey, tu gloria me rodea. Llego rendido a tus pies. Tus ángeles te adoran y yo sin poder hablar me asombra tu grandeza, tu poder y autoridad. Digno soy para estar de pie ante tu majestad, con tu calor encendido. Santo, santo eres, Señor,
sublime, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra llena de tu gloria. Supremo Señor y Rey, tu gloria me rodea, y caigo rendido a tus pies. Tus ángeles te adoran, y yo sin poder hablar, me asombra tu grandeza, tu poder y autoridad. Digno soy para estar en pie ante tu majestad, con tu carbón encendido. Santo, santo es Señor, sentado en tu trono alto y sublime. Santo, 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 Jehová de